Hola familia, algunos de ustedes en los últimos videos me han estado comentando: Ildina, ¿cómo es que tienes lo que tienes? ¿Cómo es que has llegado hace un año y ya tienes todo organizado? ¿Cómo es que yo llevo 30 años trabajando y matándome y yo no he logrado nada? Que los cubanos vienen a vivir de la especulación, que seguro no tienes nada pero simplemente quieres especular. Y bueno familia, quiero realmente aclararle muchísimas cosas hoy. Hoy es un día sumamente especial, hoy es acción de gracias, hay mucho que agradecerle a la vida y de sentirse afortunado. Así que nada, comencemos con este video y espero que te quedes hasta el final. Ahora tenemos que ir a Nuevo México, imagínense, eso me queda como a 1 hora y media de aquí. Voy yo con mi papá, mi papá, el niño y yo, el burro se cuenta de último, porque tenemos que entregar los papeles a la abogada de todo lo relacionado con la residencia. Imagínense. Ya nos vamos a ser residentes de este gran país, estoy súper contenta. Bueno, eso tarda que te llegue la green card, pero bueno, no importa, ya estamos en el proceso. Y la razón por la que no hacemos, porque realmente ya llevamos un año, ya no está un año y algún mesecito, pero la razón por la que no hacemos tarde es por el simple hecho de, bueno, que mi papá se tenía que poner las vacunas y había que tener de una dosis a otra un tiempo. La otra razón es porque yo al principio pues no sabía si me podía hacer el residente estando embarazada, en el sentido de ponerme todas las vacunas porque son una pila, y yo estando embarazada el ginecólogo pues me aconsejó que no me la podía poner todas, y averiguando en clínica y en eso, entonces pues me dijeron que sí me las podía poner, solo que llevaba algunas otras. Así que nada familia, ahora sí vamos a Nuevo México. La verdad tengo miedo a perderme porque yo no sé si a usted le pasa igual, pero yo en la carretera me pongo nerviosa por el simple hecho de que a veces no veo bien, como tengo que ir con Google Maps, a veces no sé si tengo que bajar, si tengo que subir, y entonces me pongo nerviosa cantidad. Pero bueno, por eso vamos a salir más temprano, vamos a llegar 1 hora antes por si nos da tiempo de desayunar y tal, y entonces a ver si es mejor llegar temprano por si pasa cualquier cosa que ya tarde. Bueno familia, primer percance, tengo que echarle aire a la goma porque la tiene súper bajita. Ya yo me he hecho toda una experta en este asunto de echarle aire. Y aquí andamos, con tremendo frío porque estamos a 5 grados. Y comenzamos con la aventura, que déjame decirle que yo en los viajes que hacemos de carretera, pues el que suele manejar así es mi esposo. Así que este es mi segundo viaje no tan largo, porque el primero fue a Lubos cuando tuve que llevar a mi mamá lo del permiso de trabajo, y este de ahora, y el Lubos queda como a 2 horas, así que están relativamente pues ahí. No es que haya tenido que manejar 4 horas o algo así, pero estoy nerviosa. Dígame si no soy la única, a usted le pasa lo mismo. Mañana volveré a tu vez. Al partir un beso y una flor, un te quiero, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Y ya estamos ya en Nuevo México, específicamente en la zona de Hobbs, que es donde vive la abogada. Gracias a Dios no me perdí, llegamos vivos. Y bueno, ahora vinimos a IHOP, que gracias a Dios aquí hay también, a desayunar algo, porque llegamos 1 hora antes. De hecho ya yo vi dónde estaba la casa y todo, porque ya puse la dirección para allá para ver lo que me quedaba cerca de ahí para desayunar. Y gracias a Dios que esto me quedaba como a 4 minutos. Así que ahora vamos a comer algo porque yo tengo hambre. Bebé también tiene hambre, y Bebé Lian también tiene hambre, y mi papá tiene hambre. ¿Sí? Todo el mundo tiene hambre. ¿Está bueno, papá? Así, después de haber desayunado, con barriguita llena, corazón contento, y así vamos a hacer los trámites para la residencia. Ya terminamos ya con todo lo del proceso de la residencia. Ya es un paso menos. Tengo un poquito de catarro porque aquí el clima es súper seco y así es frío, está haciendo frío bastante. Y lo que me asombra
de cómo una cubana ha logrado así tanto en los Estados Unidos, para que ustedes vean que el cubano donde llega pues prospera si se lo propone. Imagínense, tiene una casa enorme, enorme, con matas y todo. Me ha encantado y la verdad que es una persona súper, súper amable. Así que ahora sí nos vamos de nuevo para Odessa, que todavía queda poner un pavo. Llegué hace 5 minuticos y no le había hecho ningún videito ni nada porque pues este bebecito de aquí tenía mamita y está dormidito ahora. Estoy esperando que se duerma bien para acostarlo y poder adelantar las cosas de hoy. Ahí mi papá ya anda haciendo el pavo, que ya lo dejó aliñado del día anterior para que tenga un sabor rico. Y nada, vamos a ver cuando se acueste, porque tengo que esperar que se duerma bien, porque si no se me levanta. Ya mi papá va a rellenar el pavo. Y bueno, papá, esta es tu segunda vez, este es tu segundo acción de gracia. ¿Cómo te sientes de haber llegado a este país? Bueno, agradeciendo a este país habernos dejado entrar a mí, a mi hija, a mi nieta, a mi esposa. Espero muy grandemente que la tercera acción de gracia, poderme reunir con mayor cantidad de mi familia. Imagínense, contento porque encontré un trabajo, ya estoy aportando a la casa, puedo ayudar a mi familia. Es un día que debo agradecerle tanto a mi hija, que fue la iniciadora de esto, como a Dios por haberme permitido tanta felicidad aquí. Imagínense, a mis 64 años, desde casi los 19 años que quería salir del país, vine a salir a esta edad. Por eso siempre le digo que Nunca Dios, se puede perder la esperanza. no, y que Dios no se atrasa ni se adelanta, simplemente que sus tiempos son perfectos y es del tiempo que me tocó de venir aquí. Y gracias a Dios estoy aquí con mi nieto, que es mi vida, mi hija, ya saben. Y queriendo estar con mis demás hijos, pero bueno, ya eso será más adelante. Y uno de los temas principales que yo quería tocar con ustedes y que realmente llevo tiempo pues queriendo compartirles cómo me siento al respecto de esto, es el hecho de que hay muchas personas que me ponen en comentarios que yo estoy viviendo una vida de lujo, que yo soy rica, que si soy millonaria, que llevan 30 años viviendo en este país o que llevan años trabajando y matándose trabajando y pues no tienen lo que yo tengo o no han logrado lo que yo he logrado hasta ahora en este país. Y miren, la verdad es que de hecho se lo han puesto también a mis padres, no, que no sé, vienen a mendigar aquí, no sé si lo dije bien. Llegan a este país y lo primero que hacen es pedir ayuda o vienen aquí a mendigar para que les regalen cosas. Y si al final, yo no sé si ustedes son ricos, si son millonarios en este país, no se quejen tanto. Y la verdad es que yo me sorprendo de la capacidad de las personas de comentar esas cosas. Y lo primero que quiero aclarar es que cuando yo llegué a este país, yo llegué a reencontrarme con mi esposo, a vivir con mi esposo, que vivía, bueno, ya llevaba viviendo aquí en Estados Unidos 10 años. Y cuando llegué, pues a pesar de que tenía ahorros de YouTube y pues estaba ganando una mensualidad con YouTube, yo no llegué a hacer carga de nadie ni a quedarme de brazos cruzados. Yo llegué a salir adelante, a buscar un sueño que en Cuba pues me lo troncharon. Y llegué a comerme el mundo aquí en los Estados Unidos porque este es el país de las oportunidades. Y apenas llegué, lo primero que hice fue buscar trabajo, empezar a trabajar y por cuestiones de la vida hoy en día no estoy trabajando, pero bueno, espero reincorporarme o buscar otra alternativa, que ya tengo otros proyectos en mente que ya luego ya conocerán. Pero bueno, lo principal era que mi esposo pues me ayuda bastante y él ya tenía aquí como una vida establecida. Cuando nosotros llegamos, por eso llegamos como un poco más fácil que algunos cubanos que llegan aquí y pues muchos tienen que vivir un tiempo 5 personas en un efficiency porque no tienen a nadie aquí, simplemente vienen a comerse el mundo. Y pues yo llegué ya con un poco con un pie derecho bien dado, porque bueno, ya yo tenía mi esposo aquí y aún así yo no quería hacer una carga para él, simplemente pues yo empecé a buscar trabajo para poder ayudarlo también, a pesar de
lo que ya yo hacía en YouTube. Y de hecho también puse mi tiendita de Etsy, que en un video se los hice de que tenía como 4 trabajos. Y lo que me sorprende es las ganas de la gente de comparar su vida con otros. Yo la verdad, en lo personal, cuando yo veo a alguien superarse, y sobre todo un cubano, yo me alegro y me pongo tan feliz porque vaya, un cubano que llegó a este país y mira hasta dónde ha llegado. Y eso me da más fuerza de luchar para poder llegar a donde yo quiero llegar. No me gusta compararme con otra persona, porque de hecho cuando tú estás enfocada en lo que tú quieres, cuando tú no miras la vida de otra persona y estás como en el camino tuyo, mirando lo que tú quieres para lograr tu sueño, créeme que lo vas a lograr, porque existe algo que es la ley de atracción, que entre más tú quieras algo, entre más tú busques algo, pues en cualquier momento se te da. Y para serles sincera, yo sí me considero una persona rica. Me considero una persona millonaria y muy afortunada. No por el hecho de tener dinero en la cuenta de banco, porque de hecho no tengo dinero en la cuenta de banco, sino por el hecho de estar en este gran país. Creo que una de las grandes riquezas del ser humano es sentirse libre, y más sobre todo si tienes tu familia al lado para estar contigo y poder acompañarte pues en todo tu recorrido, pero es sobre todo sentirse en libertad, que era algo que en Cuba yo no tenía. Además de eso, me siento rica en salud, porque en Cuba es complicadísimo pues buscar un medicamento en la farmacia, o los hospitales están súper desabastecidos. Ustedes mejores que nadie, y si me siguen desde el principio pues saben todo lo que yo pasé con mi primer embarazo, que fue una tortura. Pues los médicos me decían que venía con problemas, que el Liam venía con síndrome, para al final pues nacer súper sano, gracias a Dios. Todo fue una complicación, yo no salía era de un hospital a otro, y este embarazo pues he visto tanto la diferencia, porque me he sentido tan bien, con cero preocupaciones de hay que salir rápido a la calle, que sacaron pollo en no sé dónde, sacaron pollo en la carnicería, mira lo que sacaron en la tienda. Y es ese estrés que uno vive constante en Cuba. Y muchos de ustedes a lo mejor dirán, Hilda, pero por esas cosas te sientes rica. Y sí, porque para un cubano que viene de un país donde no tiene ninguna posibilidad, donde es vivir con el día a día, de tratar de sobrevivir el día, de pasar trabajo, de saber que voy a comer mañana, que tengo que comprar esto, es un estrés constante. Y pues llegar a este país y tener la posibilidad de que yo abro el frío y tengo comida, y si se me antoja algo pues voy a la tienda y lo compro. Además, si tengo la necesidad de algún medicamento, pues voy a la farmacia de cualquier supermercado y lo compro, porque está ahí. No tengo que volverme loca de dónde encuentro este medicamento o cómo voy a hacer. Y la verdad es que me siento tan afortunada, y hoy sobre todo acción de gracias que este es el segundo que estoy viviendo en este país, bueno, y en general, porque yo en Cuba era algo que no se celebra. De hecho, Navidad en Cuba no se celebra. Lo único que celebrábamos era el 31 de diciembre, que nos reuníamos con la familia, y poco a poco eso fue degradando con toda la situación que se está viviendo pues en el país. Y la verdad es que me siento tan agradecida y tan afortunada de poderle dar a mi hijo una mejor calidad de vida que la que iba a tener en Cuba, verlo crecer en libertad. Es algo que no tiene comparación. Es que en Cuba, aunque ustedes no lo crean, pues muchas veces teníamos que comer lo mismo. Nos pasábamos comiendo picadillo varias veces al día, o croquetas. O sea, era vivir del invento de que íbamos a comer. Yo a veces de la universidad me iba a pie para la casa, porque no tenía para irme, porque o merendaba, o me iba para la casa en un transporte. Era una de las dos. No podía merendar y irme. O merendaba o me iba y no merendaba. Entonces a veces yo tenía mucha hambre, entonces merendaba, y pues sabía que tenía que irme a pie para la universidad, a pie para la casa. Y son cosas que te enseñan. Llegar a este país y verme manejando, es que para mí eso era un súper logro, porque de tener que luchar con el transporte de Cuba a verme manejando, a lo mejor para muchos de ustedes es una tontería, pero para alguien que aprendió a manejar a los 25 años y tuvo su licencia a los 25 años, es, vaya, un sueño hecho realidad. Y la verdad es que eso me pone súper contenta de que gracias a Diosito estoy aquí,
y de haberme dado la oportunidad de poco a poco ir logrando mis metas. Hay un dicho que dice que siempre hay algo por lo que estar agradecido y yo le doy las gracias todos los días por tener un día más de vida, por tener salud, por darme la oportunidad de ser nuevamente mamá, por tener a Liam aquí, por tener a mis padres aquí en los Estados Unidos, que sé que muchas personas pues se tardan bastante para tener a su familia acá, y el hecho de tenerlos conmigo, de tener a mi mamá y a mi papá juntos, pues vaya, es un sueño hecho realidad. Porque desde Cuba uno escucha todo lo relacionado a cómo es vivir en los Estados Unidos, cómo es, pero uno no lo sabe, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Y la verdad es que la realidad es totalmente diferente. Uno viene a este país, tiene que tener los pies bien puestos y saber que tú tienes que trabajar, que tienes que sacrificarte, que hay muchas cosas que quisieras que a lo mejor en su momento no van a tener, pero que con sacrificio lo vas a lograr. Porque si hay algo que tiene este gran país es que tú puedes progresar, cumplir tus sueños, ser grande. Si tú quieres, no sé, llegar a Marte, pues lo puedes hacer si te lo propones. Todo está en que digas, yo quiero esto, y ahí lo vas a tener. Vas a pasar por muchos vas a tener muchos tropiezos, vas a lo mejor querer rendirte en el camino, pero créeme que la espera vale la pena y el sacrificio también vale la pena. Así que nada. Voy a ayudar a mi papá con las cosas del pavo. Disculpen esta charla emotiva que les he dado, pero es que realmente quería que entendieran que a veces uno ve en las redes solo el 5% de lo que nosotros, las personas que estamos de este lado, los youtubers o los influencers, muestran. No, uno no muestra el 100% de su vida o el 100% de su realidad. Todo lo que les muestro es la verdad, pero hasta un punto, hasta donde uno lo quiere mostrar. No todos los días son felices, no todos los días son de alegría, hay muchos días de tristeza, de llanto, de desesperación, de estrés, de preocupación, de si estoy en el camino correcto, de si estoy logrando las cosas que quiero lograr. Y la verdad es que yo nada más todos los días me digo, hoy estoy más cerca de cumplir mi sueño. Soy muy afortunada por el simple hecho de estar aquí. Y se me olvidaba, algo muy importante por lo que estar agradecida, por lo que estoy súper agradecida, es por tenerlo a ustedes detrás de la pantalla, viendo todos mis videos y apoyándome muchísimo, dejándome comentarios súper, súper lindos. De verdad que por eso les doy 1000 gracias. ¿Qué sabe qué? Sí, ¿de qué es eso? ¿Tu papá? ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo que has estado aquí en los Estados Unidos y celebrar por primera vez Acción de Gracias? Bueno, imagínate, muy contenta con mi champán. Sin alcohol. Sin alcohol, pero mi champán. Darle gracias a Dios por todas estas oportunidades en el trabajo. Me siento bastante ya realizada. Tengo un buen trabajo, muy contenta. No, y que pasaste en poco tiempo de estar trabajando en un hotel a trabajar en el Walmart. Exactamente. Primeramente trabajé en un hotel, ya supe lo que es trabajar en un hotel y ahora en el Walmart. Un trabajo muy bueno. ¿Te sientes afortunada de estar aquí? Claro que me siento afortunada de estar en este país grandioso, que me ha dado miles de oportunidades y poder ser yo. ¡Wow! ¡Yummy! ¿Cómo está Liam? ¿Está rico? ¿Se ve rico? Así, graba así. Así. ¿Viste? Así se graba. Y ahora sí llegó la parte de finalizar el video súper cansada porque después de la preparación de comida, lo pesado es fregar todo y sobre todo fregar las cosas grandes como donde se asó el pavo y todas esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios pasamos un día lindo en familia, que era lo que queríamos. Que el año pasado pues mi mamá ya no estaba con nosotros y faltaba ella. Usualmente pues nos hubiese gustado terminar jugando dominó, que es una tradición muy cubana. Pues en cada festividad es terminar jugando dominó, aunque esta festividad no la celebrábamos en Cuba.
Pero bueno, la verdad es que mañana todo el mundo se tiene que levantar súper temprano. Mi esposo se levanta tempranísimo en la madrugada para ir a trabajar. Mi mamá mañana entra a las 4 de la mañana. Mi papá también trabaja. Espero que hayan pasado una acción de gracia linda en familia. Que para el próximo tengan todas las bendiciones del mundo y todos los sueños ya se les estén cumpliendo muchísimo más. Así que nada, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo darle like a este video, compartirlo, seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, y nos vemos en el próximo video. Besitos, los quiero mucho. Chao y a dormir. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night